Bueno, queridos hermanos, voy a comenzar con el tema de hoy, que es autores teosóficos fieles a HPB y los maestros, y autores que tergiversaron la enseñanza. No es mi intención crear ninguna polémica, simplemente compartir con ustedes algunos hechos en una forma fraterna para ver otros puntos de vista. Hago esta aclaración primeramente. Debemos establecer claramente que todos los autores tuvieron siempre la mejor buena voluntad e intención al escribir sus obras. Sin embargo, algunos se confundieron y otros se extraviaron al distribuir, ordenar y clasificar la teosofía técnica, con el fin de lograr una explicación coherente, consecutiva y ordenada para facilitar el camino hacia un conocimiento comprensivo de lo que podemos llamar los aspectos técnicos de la teosofía moderna. Yo creo que la mayoría de los autores han actuado siempre de muy buena fe, pero tal vez se extraviaron sin querer. La Sociedad Teosófica fue fundada, el miércoles 17 de noviembre de 1875 en Nueva York por la señora Blavatsky, el coronel Olcott, el doctor Judge y otros. Sus tres objetivos son, primero, formar un núcleo de la fraternidad universal de la humanidad, sin distinción de raza, color, sexo o credo. Segundo, fomentar el estudio de ciencias, filosofías y religiones. Y tercero, investigar los misterios ocultos de la naturaleza y los poderes psíquicos y espirituales latentes en el hombre. Fue creada como una institución de estudios espirituales, sectaria y no dogmática, que busca dar respuestas a las eternas interrogantes. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿De dónde venimos? ¿Por qué venimos? ¿A dónde nos dirigimos? Y otras tantas preguntas más que todos los seres humanos se hacen a lo largo de su existencia. En 1877 se publicó la primera obra monumental de la señora Blavatsky, Isis sin velo, que es una enciclopedia de los hechos esotéricos de la historia y una serie de artículos de carácter esotérico que introdujeron ideas que nunca antes habían sido discutidas públicamente, y sobre un trasfondo de enorme conocimiento, con su aplicación hacia las filosofías, ciencias y religiones, pero añadiendo una nueva dimensión a todas ellas. Hace un estudio de religiones y destaca el lema de la Sociedad Teosófica: no hay religión más elevada que la verdad. Y es eso lo que tenemos que buscar los estudiantes de teosofía, la verdad. Posteriormente, en 1879, los fundadores se trasladaron a la India por instrucción de los Mahatmas que guiaban a la señora Blavatsky. La doctrina secreta, síntesis de ciencia, religión y filosofía, es la obra magna de H.P. Blavatsky, con la colaboración de los maestros Kuthumi y Morya. El primer volumen fue denominado Cosmogénesis y el segundo, Antropogénesis. Explica el origen del hombre y el origen de nuestro planeta. Da respuestas a enigmas de la ciencia y de la vida, de la filosofía, de la historia, de la religión y del espíritu. La doctrina secreta encierra parte de la sabiduría acumulada de las edades. Su ley fundamental es el principio sustancial divino, de donde todo ha surgido y hacia donde todo gravita, y que el universo es elaborado y dirigido de adentro a afuera bajo la dirección de jerarquías o poderes inteligentes, y todo el orden de la naturaleza es una marcha progresiva hacia una vida superior. El maestro Kuthumi, en las cartas de los maestros, comentó acerca de la doctrina secreta con estas palabras: esta obra tiene más valor que su predecesora, Isis sin velo, siendo la doctrina secreta un epítome de las verdades ocultas que hará que sea una fuente de información e instrucción para el estudiante serio durante muchos años por venir. Él es uno de los maestros que colaboraron con la señora Blavatsky. ¿Quiénes son los maestros?
La teosofía explica que existen seres humanos que gracias a los enormes esfuerzos que han efectuado, se han adelantado mucho en el camino evolutivo. Y es por eso que ellos ya tienen sus poderes ocultos mucho más despiertos y su espiritualidad se encuentra mucho más desarrollada. Y a esos humanos más avanzados se los conoce como los maestros. Son adeptos del orden más elevado que han logrado el dominio sobre sus principios inferiores y que pudiendo ir a Nirvana, han preferido quedarse en este mundo para ayudar a la humanidad. Para ese propósito forman una hermandad llamada Logia de los Maestros. Usualmente tienen varios discípulos. La teosofía enseña que se los conoce como maestros de sabiduría transhimalayicos, hermanos mayores, guías espirituales o iniciados elevados. En sánscrito se los llama Mahatmas, Rishis, Vajrasattvas, en Pali, Arhats, Rahats, en tibetano, Bhante, Dorjesempa. En general, los adeptos son iniciados. Sus discípulos o alumnos en sánscrito se denominan chelas o upasakas. Podemos considerar el conocimiento que ha transmitido la señora Blavatsky, que estaría contenido principalmente en 3 de sus obras. Isis sin velo, la doctrina secreta, síntesis de ciencia, religión y filosofía, y la clave de la teosofía. Al respecto de posibles tergiversaciones o cambios que pudieran haber en el futuro, ya la señora Blavatsky había dicho algo que se encuentra en los Collected Writings, volumen 11, y dice: la terminología establecida hace 15 años, o sea, 1889, en la Sociedad Teosófica es la correcta, porque en cada caso los términos son una fiel traducción de sus equivalentes sánscritos, los cuales son tan viejos como la humanidad presente. Esta terminología no puede ser modificada actualmente sin correr el riesgo de introducir en las enseñanzas teosóficas un caos que sería deplorable y peligroso para su claridad. Sin embargo, se ha producido algo de este caos, es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver brevemente algunos autores y luego vamos a ver una clasificación de autores fieles y autores que tergiversaron. En primer lugar, vamos a ver al coronel Henry Steele Olcott. Dio conferencias recorriendo miles de kilómetros cada año por tierra y por mar. Fue miembro honorario de muchos clubes famosos y sociedades cultas. Recibió la bendición oficial del Papa Pío IX. Fue bendecido por los altos sacerdotes budistas de Ceilán, Burma, Siam y el Japón, y por su trabajo por el budismo. Y fue adoptado en la casta de los brahmanes por sus notables servicios al hinduismo. Introdujo la cremación en Estados Unidos de América, que después se propagó por todos los países. En muchos países budistas existen estatuas del coronel Olcott en parques y estaciones de trenes. Tanto le debemos a este noble trabajador de la teosofía. Su contribución quedará para siempre en el corazón agradecido de todos los estudiantes de teosofía del mundo. William Quan Judge fue el principal colaborador de Madame Blavatsky y uno de los 3 principales fundadores de la Sociedad Teosófica. Él solo desarrolló espectacularmente el movimiento teosófico en América del Norte, y es sobre todo gracias a él que la teosofía original se preserva todavía hasta nuestros días, ya que sin el esmero de William Judge y otros fieles, la misión de Madame Blavatsky habría fracasado después de su muerte. Posteriormente, Judge se convirtió en discípulo de los maestros y fue de los pocos que no falló en las pruebas que tuvo que pasar. Judge luchó firmemente, pero le afectó la salud, y además el paludismo que había contraído en uno de sus viajes a América del Sur provocó que muriera a los 45 años de edad. Madame Blavatsky dijo: William Judge es el antacarana, o sea, el puente espiritual, entre el pensamiento americano y el indo. Debemos mencionar a Damodar Mavalankar,
aunque no escribió libros, sí tuvo una gran participación en las revistas teosóficas. Es un personaje destacado. Damodar Mavalankar tiene gran importancia y significado para el movimiento teosófico. Estableció una norma de conducta teosófica, ya que de los 70 postulantes que se presentaron al discipulado, fue virtualmente el único éxito completo, ya que uno tras otro fueron abandonando a medida que se imponían sus personalidades e idiosincrasias. En el tomo 12 de Collected Writings, en una carta fechada en abril de 1890, la señora Blavatsky escribió: y si la sociedad teosófica solo hubiese dado a la India ese único futuro adepto, el cual tiene ahora la expectativa de llegar a ser algún día un Mahatma, a pesar del Kali Yuga, solo esto probaría que la sociedad teosófica no fue fundada en paz. Damodar Mavalankar cumplió los 3 objetivos de la sociedad teosófica. Primero, renunció a su casta y a su fortuna, cumpliendo el precepto de fraternidad universal. Segundo, escribió numerosos y profundos artículos en The Theosophist, analizando religiones, filosofías y ciencias. Tercero, y finalmente, bajo la guía del Mahatma Kutumi, desarrolló facultades ocultas. Este es el logro de Damodar Mavalankar. Es el futuro Mahatma, un futuro Mahatma que la sociedad teosófica ha dado al mundo. En la historia de la sociedad teosófica, hasta donde se conoce, hay 2 personas que han cumplido los 3 objetivos. Una de estas personas es Damodar y la otra persona es la propia señora Blavatsky. Sinnett fue un periodista inglés que por intermedio de Madame Blavatsky en India tuvo una gran correspondencia con los Mahatmas Kutumi y Morya, compilada en el libro Las cartas Mahatmas a A.P. Sinnett. Sus primeros libros tuvieron mucho impacto a nivel mundial, atrayendo mucha gente a la teosofía. Desafortunadamente, por su falta de experiencia en el ocultismo, cometió varios errores de interpretación que se han popularizado. Él es el primero que tuvo errores, ya que la obra de Sinnett esta vez es distorsionada por su inmaduro intelectualismo filosófico. De regreso a Inglaterra, buscó por todos los medios ponerse en contacto con Kutumi a través de mediums, a pesar de que éste le había advertido de los peligros y errores del espiritismo. En 1885 fue electo... Perdón, Vilma, tu micrófono, por favor. En 1885 fue electo presidente de la Logia de Londres, a la que derivó en el espiritismo. En sus sesiones espiritistas se presentaron elementarios que se hacían pasar por maestros, dando una dudosa enseñanza pseudoteosófica. Sin embargo, hasta el final de su vida, Sinnett creyó que seguía en contacto con los maestros a través del espiritismo. En el caso del señor Sinnett tenemos las cartas precipitadas que conforman el libro Las cartas Mahatmas. ¿Qué son las precipitaciones o cartas precipitadas? Mr. Sinnett en su libro El mundo oculto explica que él escribía una carta al Mahatma Kutumi. La colocaba en un sobre, la dejaba sobre su escritorio seguramente. Y algún tiempo después abría el sobre y la carta ya no estaba dentro del sobre. Pasaba otro tiempo, volvía a abrir el sobre y en su lugar aparecía otra carta, una carta precipitada que era la respuesta del maestro. Esta es la forma en que se realizaban las precipitaciones. Los Mahatmas y sus discípulos poseían este poder de materializar cartas a distancia a través del plano astral. Pero la explicación de cómo lo hacían está fuera de los límites racionales y además constituye un secreto. Por este procedimiento se precipitaron casi la totalidad de cartas que conforman el libro Las cartas Mahatmas a Percy Sinnett y que se encuentran, o sea, aquí tenemos a la derecha una imagen de una de las cartas del maestro Kutumi. Estas cartas actualmente se encuentran en el Museo Británico de Londres y sus facsímiles en la Biblioteca del Congreso en Washington, D.C. Durante el siglo XX se hicieron estudios y pruebas de estas cartas y se hallaron detalles muy enigmáticos, por lo que se concluyó que no son un fraude. Yo vi una fotografía ampliada de las cartas. Parecería que, o sea, cuando se analizó con una lupa o con un microscopio, no sé,
Parecería que las letras están hechas por puntitos. Las primeras impresoras que aparecieron en los años 90 del siglo XX, ¿no? Las impresoras de la computadora, imprimían así, o sea, imprimían con puntitos. Ahora es que se hace con tinta, no sé, era otro sistema. Pero parecería que las cartas tienen una impresión como de esas impresoras. O sea, es imposible que se hubiese hecho un fraude en aquella época con esas características. O sea, por tanto, las cartas son auténticas. Y una prueba de que son auténticas es que se encuentran en el Museo Británico, ¿no? Y en la Biblioteca del Congreso de Washington. O sea, esto es algo real, es verdadero. Boris de Sirkov, además de editar los Collected Writings, él fue quien reunió toda la documentación, la inmensa documentación de la señora Blavatsky, que conformó los escritos coleccionados, los Collected Writings. Boris de Sirkov editó la revista Teosofía, que comenzó en 1943. Produjo muchos textos importantes propios sobre la teosofía y el movimiento esotérico. En uno de ellos, publicado en 1962, examina el deber de practicar la hermandad universal, que es siempre un desafío para los teósofos en todas partes. Dice Boris de Sirkov, hagamos nuestro mejor esfuerzo para llevarnos bien con los demás. Se puede hacer de una manera más fácil y digna si consideramos a los demás como fragmentos de la vida, de la única vida universal. También debemos recordar que lo que vemos en los demás es a menudo es lo que otros ven en nosotros. Somos espejos el uno para el otro. Aunque diferimos exteriormente, todos participamos de la misma conciencia fundamental, la conciencia del ser universal único. Viendo desde esta perspectiva, los hombres no son más que átomos de vida de una vasta corriente evolutiva que fluye de una era a otra. Annie Besant. El señor Burgos de Colombia recientemente publicó una biografía de Annie Besant que dice Annie Besant, mi heroína. En mi caso también es mi heroína Annie Besant. Soy un gran admirador de la obra de Annie Besant, a pesar de que cometió muchos errores. Pero yo veo que era un ser humano. O sea, cuando veo los errores de estos grandes seres que han sido nuestros fundadores, los primeros que han estado en la sociedad teosófica, siento que son seres humanos. Y a mi manera de verlos engrandece. Los veo más grandes todavía. Annie Besant fue discípula de Madame Blavatsky, Judge y también de los brahmanes Chakrabarti y Bhagavan Das. Annie Besant no tuvo un contacto directo con los maestros Kuthumi y Moria. Entonces, para asesorarse en el tema esotérico en las tradiciones hindúes, recurrió a estos dos brahmanes, que tal vez en realidad algún momento le dieron ideas equivocadas. Pero el que realmente llevó hacia las grandes equivocaciones fue el señor Leadbeater, que enseguida lo vamos a ver. Leadbeater prometió despertarle poderes ocultos. Participó con él en la creación del movimiento de la Venida del Instructor del Mundo, la Orden de la Estrella de Oriente y el Grupo de los 12 Apóstoles. Convirtió a 6 tomos la doctrina secreta original de 2 tomos, con añadiduras y correcciones. Dio clasificaciones diferentes de la Constitución septenaria en cada uno de sus libros. Creó un juramento para quienes ingresaban en la sección interna. Por el gran trabajo social que realizó en la India, existen calles y avenidas en toda la India que llevan el nombre de Annie Besant. Es así de grande Annie Besant. Charles Webster Leadbeater es un personaje muy polémico. Este es el señor que en realidad que creó toda la polémica. El instructor del señor Leadbeater fue Subba Rao. Subba Rao era un brahman que en su momento fue enemigo declarado de la señora Blavatsky. Cuando supo que iba a escribir la doctrina secreta, Subba Rao se opuso, porque dijo que eran secretos muy sagrados que no podían comunicarse a los europeos. Leadbeater fue considerado un gran clarividente. Afirmó que Annie Besant fue Giordano Bruno en una vida anterior y que HPV ya había regresado, o sea que había reencarnado nuevamente en 1910.
Leadbeater fue expulsado de la iglesia anglicana y fundó su propia iglesia, la Iglesia Católica Liberal. Realizó una asociación entre la Sociedad Teosófica y la Iglesia Católica Liberal. Fundó el movimiento de la Venida del Instructor del Mundo y la Orden de la Estrella de Oriente. Fundó también el grupo de los 12 apóstoles de Cristo, Maitreya Krishnamurti. Él fue el que descubrió a Krishnamurti. Modificó la constitución septenaria del hombre, modificó las cadenas planetarias de Sinet, estableció una evolución angélica. Bueno, hizo muchas cosas. Vamos a verlas enseguida. Escribió varios libros. Destaca su ensayo A los que lloran la muerte de un ser querido. Pero desde el año 1950, las casas editoriales de Adyar, que son Quest y Theosophical Publishing House, dejaron de publicar Química Oculta en 1908, El hombre de dónde viene y a dónde va en 1913, y Las vidas de Alción en 1924. Libros que dijo había escrito gracias a su visión clarividente. O sea, él vio, dice, los átomos tal como eran, y escribió ese tratado de química oculta, pero parece que se estaba basando en los descubrimientos que hacía la ciencia de su época. Y bueno, los dejaron de editarlos porque no correspondían a la realidad. Las vidas de Alcione es un recuento que hace de las reencarnaciones de Krishnamurti. En el libro dice que todos los personajes que estaban en ese momento, o sea, Leadbeater, Annie Besant, el coronel Olcott, la misma señora Blavatsky, todos estuvieron alrededor de Krishnamurti en muchas vidas, desde la Atlántida. O sea, iban rotando los personajes en cada capítulo, pero no pasa de ser una simple novela, ¿no? Una novela muy fantasiosa. Alice Bailey afirmó escribir dictados telepáticos del maestro Dwal Khul, llamado el tibetano. Pero sus libros se basan en términos y conceptos de Leadbeater. Proclama el regreso de Jesús en la gran invocación. Apoyó el espiritismo superior y verdadero, ya que creía que la evolución se acompaña por una relación cada vez más estrecha entre el mundo físico y el mundo astral. En su libro La exteriorización de la jerarquía, afirmó que la bomba atómica fue secretamente elaborada por los maestros de sabiduría para establecer un nuevo orden mundial y la calificó como un gran acontecimiento espiritual. Al igual que Leadbeater, da a la Iglesia cristiana un papel preponderante en el futuro de la humanidad. Desarrolló ella los 7 rayos y sostuvo que el futuro de la Iglesia se encuentra en el 7º rayo. ¿Qué dice el maestro Kuthumi respecto a las iglesias y a la religión en general? En la carta 10 de las cartas Mahatmas a Pesinet podemos leer: la causa principal de casi los 2/3 de los males que afligen a la humanidad desde que esa causa se convirtió en un poder es la religión, bajo cualquier forma y en cualquier nación. Es la casta sacerdotal, el clero y las iglesias. Es en esas ilusiones que el hombre tiene por sagradas, donde debe buscarse el origen de esa cantidad de males que son el gran azote de la humanidad y que amenaza con aplastarla. La ignorancia creó a los dioses y la astucia se aprovechó de la oportunidad. Mire la India y mire la cristiandad y el islam, el judaísmo y el fetichismo. Durante 2000 años la India ha soportado el peso de las castas, mientras que solo los brahmines vivían en la opulencia. Actualmente, los seguidores de Cristo y los de Mahoma se degüellan mutuamente en nombre y para mayor gloria de sus mitos respectivos. Recordemos que toda la miseria humana jamás disminuirá hasta el día en que la mejor parte de la humanidad destruya, en nombre de la verdad, de la moralidad y de la caridad universal, los altares de sus falsos dioses. Esa es la opinión eso es la enseñanza, la opinión, la referencia que nos da el maestro Kuthumi acerca de la religión. Rudolf Steiner se retiró de la sociedad teosófica y creó la antroposofía, que busca relacionar la divinidad con la sabiduría humana. Afirmó estar en contacto con el verdadero maestro Kuthumi.
quien le mandaba mensajes muy cristianos en forma telepática. Y que por otro lado había un falso maestro Kutumi, quien era el que había estado manipulando a Blavatsky. Sostuvo que la verdadera y original misión de Blavatsky era promover y difundir la causa del esoterismo cristiano, y fue inspirada por los grandes iniciados de Occidente, o sea, de Europa. Pero estos iniciados occidentales estaban decepcionados por la mala calidad de su escritura y su incapacidad para expresar claramente sus enseñanzas, y por lo tanto decidieron renunciar a sus esfuerzos. Pero como su alma ya había sido preparada y abierta para tal tipo de trabajo, Blavatsky se convirtió en el instrumento de los iniciados del Oriente, para quienes ella era efectivamente una presa fácil. Y querían usarla para promulgar sus conocimientos rígidos y petrificados, y de esta manera ganarle a los cristianos. Actualmente la antroposofía ha sido criticada por científicos, médicos e intelectuales por considerar su aplicación a la medicina, la agricultura y la educación como peligrosa y pseudocientífica. Mabel Collins comenzó joven su carrera literaria, escribiendo varias novelas. En 1884 se afilió a la Sociedad Teosófica como miembro de la Logia de Londres, que en ese momento era presidida por el señor A. P. Sinnett. Primero escribió una historia mística que lleva por título El idilio del loto blanco, que dijo la había escrito en un estado alterado de conciencia, ya que un hombre misterioso le había dictado. Se dijo después que ese hombre misterioso era supuestamente el adepto Hilarión, el maestro Hilarión. Y en condiciones similares publicó también su libro más famoso, que es Luz en el Sendero. Por esas épocas trajeron a Londres de Egipto un obelisco gigantesco, y lo colocaron en el centro de la ciudad de Londres, que por casualidad daba exactamente al frente de la ventana del cuarto, de la habitación de Mabel Collins. Entonces Mabel Collins vio desde que llegó el obelisco y quedó obsesionada con el obelisco, o sea, se quedaba mirándolo por horas. Luego comenzó a tener visiones. El maestro Hilarión era egipcio. Entonces dice que de alguna forma el maestro Hilarión llegó con el obelisco y se puso en contacto con ella. Entonces le dictó, sobre todo, Luz en el Sendero, con todas sus reglas para hollar el sendero. Mabel Collins fue puesta en probación para ingresar a la sección esotérica de Londres. Pero desafortunadamente en poco tiempo fracasó y fue expulsada, razón por la cual inició un juicio acusando a Madame Blavatsky por difamación y se convirtió en su enemiga. Años después de la muerte de Madame Blavatsky, Mabel Collins volvió a la Sociedad Teosófica por un corto periodo de tiempo y después se interesó por Rudolf Steiner. Mario Rosa de Luna fue científico, abogado y escritor. Es un destacado teósofo español. Con preocupación intelectual vigilaba los avances de la ciencia de su tiempo para compararlos con las ideas y las grandes visiones del mundo y del hombre, que aparecen en la obra de aquella mujer a quien consideró su maestra, H.P. Blavatsky, de quien tradujo y comentó varias obras, creando su biblioteca blavatskiana. Se atrevió a aplicar la doctrina teosófica a la música, en su libro Wagner, mitólogo y ocultista, a la sexología, en aberraciones psíquicas del sexo, a las tradiciones y libros populares como Las 1001 noches, En el velo de Isis, al totalitarismo, La humanidad y los césares, a los mitos precolombinos, La ciencia hierática de los mayas, y al folclore español, El libro que mata a la muerte. Mario Rosa de Luna escribió estas líneas con las que yo me siento plenamente identificado. Dice: conocí la teosofía en abril de 1903 e inmediatamente la hice connatural con mi vida misma, emprendiendo una labor intensa que al exterior se encierra en los diversos artículos que publiqué desde entonces, y en el interior ha sido algo así como la revelación de que mi destino entero y mi éxito o mi fracaso se cifra por completo en ella. Carl Louis Heindel, llamado Max Heindel, fue un ocultista estadounidense de origen alemán, miembro de la Sociedad Teosófica y francmasón. Fue después discípulo de Rudolf Steiner. Fundó en California en 1908 su propia escuela.
la Fraternidad Rosacruz. Fuertemente influido por las enseñanzas orientales de Madame Blavatsky, afirmó que los maestros de la Rosacruz lo autorizaron a difundir las enseñanzas de la orden y plasmó sus ideas en su obra más importante titulada El concepto Rosacruz del cosmos, en el que presenta las doctrinas de Blavatsky desde un punto de vista cristiano y occidental, actualizadas a nuestros tiempos y diferentes en su propósito y alcance. Entre otras cosas, escribió que en sus viajes astrales logró recorrer los 4 éteres de Leadbeater. Vamos a ver enseguida los 4 éteres de Leadbeater. Iqbal Kishen Taimni. El doctor Taimni fue científico, líder de la Sociedad Teosófica Diyar y estudioso en los campos del yoga y la filosofía de la India. En 1922 se unió a la Universidad de Allahabad como profesor de química y en 1928 logró su doctorado en química inorgánica en la Universidad de Londres. Después de retirarse, el doctor Taimni estudió sánscrito y comenzó a escribir artículos y libros sobre teosofía y textos religiosos hindúes. Escribió una traducción e interpretación moderna de Yoga Sutras de Patanjali. En 1975 fue galardonado con la medalla Subha Rao por sus contribuciones a la literatura teosófica. Taimni también es otro gigante. Finalmente vamos a ver a Joy Mills, teósofa y educador estadounidense. Joy Mills se desempeñó como presidente de la Sociedad Teosófica en Estados Unidos de 1965 a 1974. Y luego como vicepresidente internacional de la Sociedad Teosófica con sede en Adyar de 1974 a 1980. Recibió la medalla Subha Rao en 2011 por sus contribuciones a la literatura teosófica. Joy Mills ha sido una conferenciante muy popular y ha hablado en 50 países y en todo Estados Unidos. Definió poéticamente la reencarnación como una serie eterna de comienzos. Joy Mills escribió: la doctrina secreta debería leerse con la voluntad y no con la mente común. Debemos dejar que la luz de Atma, la iluminación del ser, brille sobre nuestra comprensión. Nuestra preparación debe ser tal que invite a la voluntad a iluminar nuestro conocimiento. Vamos a ver los siguientes cuadros resumen, en el que está la clasificación de autores. Aclaro que esta clasificación no es mía. Es resultado de los trabajos de Joy Mills, precisamente, de Geoffrey Farthing y muchos otros estudiosos de Estados Unidos y del mundo. Como un preliminar podemos citar las palabras de Boris Cyrkov, que escribió: dentro de las líneas del movimiento teosófico han existido desde algunos años 2 escuelas de pensamiento diferentes una de otra. Una de ellas está primariamente basada en los escritos de H.P. Blavatsky, la principal fundadora de la Sociedad Teosófica, y en los pronunciamientos de sus propios superiores en la jerarquía oculta, los Mahatmas Kutumi y Morya. A estos puede agregarse un número de ensayos y artículos escritos por algunos de los discípulos directos de los maestros y frecuentemente bajo su propia dirección. El principal fue William Yarch. La otra escuela está basada en pretendidas investigaciones psíquicas y revelaciones clarividentes de varios individuos, principalmente de Charles Leadbeater, cuyas pretensiones han quedado sin corroboración y sin ser verificadas por ninguna autoridad colateral, y han sido aceptadas solo porque ellos lo han dicho, sin ninguna corroboración subsidiaria. Las enseñanzas de estas 2 escuelas de pensamiento divergen y muy a menudo se contradicen la una a la otra en varios puntos importantes. En la misma naturaleza de las cosas, ellas no pueden ser armonizadas. También Geoffrey Farthing opinó respecto al tema de la existencia de 2 escuelas de pensamiento diferentes unas de otras. Geoffrey Farthing presentó un manifiesto que fue descartado por el Consejo General de Adyar en la reunión del 25 de diciembre de 1997, aduciendo que
La creencia de que los escritos de H.P. Blavatsky y las cartas Mahatmas constituyen la única fuente del mensaje que la sociedad teosófica puede promulgar no puede ser impuesta a la membresía. Eso es lo que le contestaron. Bueno, veamos a los autores que, como les digo, no es mi clasificación, sino ha sido hecha por Joy Mills, por Geoffrey Farthing y por las sociedades teosóficas de Estados Unidos. Tendríamos autores teosóficos fieles a la enseñanza original: William Judge, Boris de Sitkoff, Geoffrey Barborka, Alice Clitter, que fue la secretaria de la señora Blavatsky en Londres, Trevor Barker, el que compiló las cartas Mahatmas, Geoffrey Farthing, que lo veíamos hace un momento, William Kingsland, Franz Hartmann, Mario Rosa de Luna, teósofo español, y Joy Mills. Los autores teosóficos que tergiversaron la enseñanza original. Principalmente el iniciador de todo esto fue Charles Webster Leadbeater. Le siguió Alice Bailey y sus discípulos son George Arundel, Geoffrey Hodgson, Arthur Powell, Ernest Wood, Norman Pearson. Autores teosóficos mixtos, o sea, manejan ambas enseñanzas. Annie Besant, Alfred Percy Sinn, Guru Pumula Jinarajadasa, Sri Ram, Mabel Collins, Godfrey de Purucker, Iqbal Kishen Taimi, John Algeo, Clara Cod. Clara Cod era muy cristiana, me parece, y Radha Burn. Entre librepensadores que surgieron de la sociedad teosófica está Jiddu Krishnamurti. En algún momento vamos a hablar más ampliamente de Krishnamurti, pero Krishnamurti se separó de la sociedad teosófica y creó su propia línea de pensamiento. Si revisan ustedes las obras, en realidad no escribió ninguna obra, es una recopilación que se hizo de sus charlas. Él no menciona para nada el karma, ni la reencarnación, ni el Dios superior, ni Atman, ni Buddha. O sea, es otro tipo de conceptos. A partir de las ideas y del planteamiento que hizo Jiddu Krishnamurti, surgió Deepak Chopra, que recopiló todo esto junto con las ideas de la India y las ideas de la señora Blavatsky. Eckhart Tolle, cuya obra más famosa es El poder de la hora, y Osho. Osho era un consejero espiritual, ¿no? Nació en la India y se fue a vivir a Estados Unidos. Hizo un ashram muy grande, hasta que lo expulsaron de Estados Unidos y no lo quisieron recibir en 21 países, me parece. Era un señor muy contradictorio, porque hablaba de espiritualidad, pero tenía una colección de Rolls Royce, por ejemplo. Autores que deformaron completamente la enseñanza. Alice Bailey, o sea, la cristianizó completamente y aumentó muchas cosas que no están en la doctrina secreta. O sea, fue otro lineamiento. Rudolf Steiner la volvió antroposofía. Max Heindel lo volvió Rosacruz. Guy y Edna Bayard, junto con Mark y Elizabeth Prophet, tomaron las ideas de Alice Bailey, ya deformadas, y crearon los 7 rayos. Y asociaron a los maestros con los 7 rayos. O sea, crearon todo el sistema de los 7 rayos. Y el movimiento Yo Soy, que después se popularizó en Sudamérica gracias al trabajo de Connie Méndez en Venezuela. Y también al español Vicente Beltrán Anglada. Tiene cosas muy bellas Vicente Beltrán Anglada, pero está influenciado por estos 3, que deformaron completamente la enseñanza original. Otros autores que deformaron completamente la enseñanza original son Serge Raynaud de la Ferrière, que creó una sociedad de la fraternidad universal, Samuel Aunweor, que lo convirtió todo en gnóstico, y el grupo Urantia. ¿En qué consisten los errores y las tergiversaciones? En primer lugar, podemos ver la constitución septenaria del hombre dada por Madame Blavatsky es el espíritu Atma, el séptimo principio, Buddhi, el alma divina, Manas, el alma humana, como quinto principio, que es dual, humanas superior y humanas inferior. El cuerpo de deseos y pasiones, que es Kama, el cuerpo de vitalidad Prana, el cuerpo astral, y el último, el cuerpo físico. Esto está en la clave de la teosofía y a lo largo de la doctrina secreta. Esta constitución septenaria del hombre, mejorada por Leadbeater, dice que el séptimo principio, el espíritu Atma, el sexto principio ya cambia. Ya no es el alma divina, sino un cuerpo intuicional, Buddhi.
El cuerpo causal es el quinto principio, que es el manas superior. El manas inferior se convierte en el cuerpo mental. Luego el tercer principio es el cuerpo astral o emocional, el doble etérico y el cuerpo físico. O sea, miren, cambió completamente. Esto se tendría que aplicar a la constitución del cosmos, porque como es arriba es abajo, tendría que tener la misma constitución que el ser humano. En el tomo 6 de la doctrina secreta, la señora Blavatsky explica el principio átmico corresponde al huevo áurico del cosmos manifestado. Alaya corresponde a Budi, Mahat corresponde a Manas, Fohat corresponde al Kamamanas, Jiva al Kamaprana, el astral es el Linga Sharira y Prakriti es el cuerpo. Están en correspondencia con la constitución septenaria del hombre. Pero Leadbeater adaptó a su sistema de astral, etérico, físico, mental, inferior, etcétera, y creó un nuevo sistema. Habría que revisarlo. Las cadenas planetarias también fueron tergiversadas. Vean ustedes, la señora Blavatsky, o sea, el señor Sinet fue instruido por el maestro Kutumi con este tema, que es bastante profundo, bastante difícil de las cadenas planetarias, y tuvo muchos errores. Después la señora Blavatsky corrigió algunos de estos errores en la doctrina secreta tomo 1, pero solo nos habla de la Tierra y de las 7 cadenas de este Manvantara. No nos habla del resto del sistema solar. Aquí están apareciendo 10 planetas, algunos sin nombre. A partir de Neptuno, que ya se conoció en esa época, hay 3 planetas más sin nombre que les ponen sus cadenas planetarias. El detalle más garrafal es que en el esquema de la Tierra, que es el número 3, como globos de la cadena planetaria de la Tierra aparecen la Luna, Marte, la Tierra misma y Mercurio, cosa que no es cierta. Y aparte, ya no existirían Mercurio y Marte dentro del esquema de nuestro sistema solar. O sea, desaparecieron para Leadbeater y sus discípulos Marte y Mercurio, porque están incluidos dentro del esquema de los globos de la Tierra. Esto lleva a mucha confusión. Hay que tener mucho cuidado. Desde ya es muy complejo este tema. Las rondas y las razas raíces, miren, en el gráfico de la izquierda están los manús, en el globo A y en el globo G, manú raíz y manú simiente, que puso la señora Blavatsky en la doctrina secreta tomo 3. Vaivasvata viene a ser el manú raíz del globo A en la cuarta ronda, en la cuarta ola humana, dice. El Manu no es un hombre, sino la humanidad colectiva. En la clasificación que da Arthur Powell, por ejemplo, que es discípulo de Leadbeater, respeta esta clasificación de los Manus, semilla y raíz, en la cuarta ronda, tal como da la señora Blavatsky. Pero añade esto, que ya debe ser de su invención, pone bodhisattvas y budas. Miren, el señor Kasyapa es el bodhisattva, luego es el señor Gautama Buda, ¿no? El bodhisattva que se convierte en Buda. Bueno, pero mira, el detalle es que aumenta a Maitreya y al maestro Kutumi directamente. O sea, nosotros no sabemos si el maestro Kutumi va a llegar a ser un Buda, pero Arthur, o tal vez que sea un secreto, pero me parece que no es una especulación solamente de él, pero lo coloca ya como un bodhisattva y un futuro bodhisattva y un futuro Buda, un Chohan Kutumi, miren, al maestro Kutumi. Esto no es algo que esté certificado por la teosofía de la señora Blavatsky. Puede inducir a muchos errores. Los estados de la materia. Existe primordialmente, tradicionalmente, 4 elementos, ¿no? La tierra, el agua, el aire y el fuego, que los explica la señora Blavatsky, y un quinto elemento que es el éter o la éter, dentro del revestimiento de la akasha. En la tierra sería el sólido, el agua el líquido, el aire el gaseoso, el fuego la incandescencia y el éter es etéreo, ¿no? Corresponden al plano físico, astral, pránico, cámico y manásico. Ahora, habrían otros elementos que en este momento son desconocidos. Para las siguientes razas raíces, en la siguiente evolución planetaria van a aparecer, ¿no? O sea, en el plano búdico y en el plano átmico existiría materia primordial y materia autoexistente que ahorita son desconocidos.
Esto lo corrigió Leadbeater de una forma sencilla, ¿no? Simplemente había un plano físico y etérico, los juntó. Dentro de estos existía un primer éter, un segundo éter, un tercer éter y un cuarto éter, que constituye el cuerpo etérico. Y separándolo un poco, el plano físico material solo tiene tres características: denso, líquido y gaseoso. O sea, tierra, agua y aire. Ya no existe el fuego. Desapareció. Ahora, Max Heindel dijo que había navegado. O sea, él salía en astral, dice Max Heindel, y había navegado por estos éteres. O sea, Leadbeater dice que tenía toda la razón. Bueno, aparte, Leadbeater escribió: así pues vemos que se puede decir, una es la persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu Santo. Pero la divinidad del Padre, la del Hijo y del Espíritu Santo es una, su gloria es la misma y es coeterna su majestad. Pero en el seno de la materia virgen, que es la verdadera Virgen María, se vierte el Espíritu Santo, el dispensador de vida. Desde estos conceptos religiosos de la religión cristiana es que enfoca estos conceptos de los estudios, los estados de la materia. Una creación de Leadbeater fue los átomos permanentes. O sea, no existían los átomos permanentes, no se menciona para nada los átomos permanentes en la doctrina secreta, pero él los inventó, los creó, y son sumamente indispensables para todo. O sea, todo el mecanismo de la reencarnación, el mecanismo del karma inclusive, el funcionamiento del logos, todo estaría supeditado a los átomos permanentes. Hay átomos permanentes físicos, astrales y mentales. Habrían... o sea, un átomo permanente. Estos átomos permanentes están con nosotros desde nuestra primera encarnación. Se van agrupando en el corazón, dice, y cuando muere la persona quedan flotando, cada uno en su respectivo plano. Cuando va a volver, el átomo mental vuelve con la persona por afinidad y atrae materia del plano mental, igualmente el astral y el físico, y vuelven a constituir a la persona. Y a nivel universal ocurriría esto. Hay un concepto que nos da la señora Blavatsky que son las escandas. Más o menos parece que de las escandas se había tomado esto, pero hay una gran diferencia entre ambos. Aquí está de la muerte al renacimiento, o sea, estarían permanentemente activos estos átomos permanentes. Pero repito, no figuran en la doctrina secreta, son una creación de Leadbeater y después sus discípulos han mantenido esto y lo han desarrollado, lo han mejorado también ellos. El gobierno interno del mundo y los 7 rayos sirvieron a Guy y Edna Ballard, Mark y Elizabeth Prophet, como decíamos hace un momento, y posteriormente a Connie Méndez en la metafísica cristiana. O sea, ya clasificaron ellos, aquí está sabiduría, voluntad y actividad, del logos. El segundo rayo son los instructores, los budas, los cristos, o sea, van juntos los budas y los cristos, aunque son de creencias diferentes, ¿no? Los educadores, la cultura. En el cuarto rayo están los kumaras, los regentes, los manus, las razas, los gobernantes. Esto es o sea, la cultura, la política y el civismo, debería ser. Del quinto al séptimo rayo están los demás. Este es el gobierno interno del mundo que establecieron ellos, que estableció él. Ahora, a cada rayo le dio un jefe. El maestro Moria ya participa, el maestro Kutumi también ya participa como regente de o sea, el primer rayo está regido por el maestro Moria, el segundo rayo por el maestro Kutumi, etc. O sea, en el libro los maestros y el sendero está detallado todo esto junto con las piedras, no sé, oraciones, inclusive para los diferentes rayos. En The Masters and the Path, o sea, los maestros y el sendero, Leadbeater describió a varios maestros. Mencionó sus funciones, hizo una descripción de la jerarquía planetaria y relató varias supuestas ceremonias de iniciación a las cuales él había sido invitado. La ceremonia de Wesak, por ejemplo, miren, en Los Maestros y el Sendero, Leadbeater describió la ceremonia de Wesak en Nepal, que es una tradición netamente budista, pero introdujo la figura del señor Cristo Maitreya. Aclara que el mismo señor Maitreya ha venido ya 2 veces. La primera en la persona de Krishna, que encarnó en las llanuras de la India, y la segunda en la personalidad de Jesús, con el nombre de Cristo, en Palestina. A partir de esto es que la ceremonia de Wesak, que es el plenilunio de Tauro, el plenilunio de Mayo, que es una tradición netamente budista, se volvió cristiana. O sea, la escuela arcana, por ejemplo, la celebra también, pero en el plenilunio de Géminis.
pero ellos se alegran de que es Cristo el que está presente ahí. O sea, el señor Buda, que es de él, de la religión budista, la ceremonia, el señor Buda queda en un segundo lugar. O sea, esto produce una confusión en las religiones. Además, Leadbeater copió la descripción del lugar donde viven los maestros Kutumi y Morya de una narración de Damodar Balankar. Pretendió que él también los había visitado y hasta hizo un croquis de la casa del maestro Kutumi. Otros errores y tergiversaciones en forma general de Leadbeater y de sus posteriores seguidores. Alteración de las obras de HPB, cambio arbitrario de la terminología, o sea, Atma degradado como un quinto principio, confusión del yo superior con manas, concepto espiritista de los estados post-mortem, después de la muerte, antropomorfismo de los 7 rayos, deshumanización y deformación de los maestros, noción falsa de la jerarquía oculta, insisten en un Dios personal antropomórfico, que es algo que combatió fuertemente en Isis sin velo la señora Blavatsky y en la doctrina secreta. Hicieron una falsa doctrina de los ángeles como línea de evolución independiente. Hay una promoción de una supuesta venida de Cristo. O sea, se cristianizó todo el conocimiento esotérico. O sea, se fue a una sola religión, ¿no? Se introdujeron ritos, rezos, invocaciones, inclusive uso del sexo para despertar la clarividencia, los tantras sexuales. Se crearon doctrinas falsas de que los poderes ocultos son alcanzables sin ética, una mediocre clarividencia astral y psiquismo desmedido. Bueno, han habido grandes clarividentes. Charles Leadbeater, Alice Bailey, Rudolf Steiner, Max Heindel era un gran clarividente, y Vicente Beltrán Anglada. Respecto a todo esto, podemos comentar que el apego a la letra muerta no tiene nada que ver con la lealtad real a las enseñanzas originales. La educación teosófica que necesitamos es aquella que sigue las líneas originales. Todos hablan de las líneas originales, pero ¿cuáles son? William Juan Judge escribió, después de que HPB falleciera, que debemos ir a ella y a las cartas del maestro para saber cuál es el programa de acción. El apego a la letra muerta no tiene nada que ver con la lealtad real a las enseñanzas originales. Uno debe ser leal al espíritu de ellas o al significado interno presente en la enseñanza escrita. Las obras de HPB y las cartas de los maestros clarifican que la sabiduría no está en las palabras, si bien las palabras correctas apuntan hacia ella. Estos escritos tienen varios niveles de significado. Las enseñanzas de HPB y de los maestros solo pueden comprenderse apropiadamente cuando se estudian en profundidad y mientras uno es consciente de sus varios niveles. Al interactuar con estos escritos clásicos, un estudiante de teosofía se vuelve un investigador activo en el acercamiento a la filosofía esotérica y en el camino a la sabiduría. La sociedad teosófica actualmente. Lucía, te rogaría apagues tu micrófono. Lucía Paz. Actualmente existen muchas organizaciones del movimiento teosófico. La Sociedad Teosófica de Adyar India, que sigue las enseñanzas combinadas de Madame Blavatsky de Charles Leadbeater. La Sociedad Teosófica Internacional de Estados Unidos, Pasadena y Point Loma, que sigue las enseñanzas de Madame Blavatsky y William Judge. La Logia Unida de Teósofos de Estados Unidos, de Los Ángeles, California, que en realidad sigue las enseñanzas de Godfrey de Purucker. Toda esta clasificación ha habido principalmente de la Sociedad Teosófica Internacional de Pasadena, lo que hemos visto hace un momento de los escritores teosóficos. Existen otras organizaciones más pequeñas, como la Sociedad Teosófica de Edmonton, Canadá, que sigue las enseñanzas de Madame Blavatsky y William Judge. La Fundación Blavatsky, Fraternidad Teosófica en México, sigue las enseñanzas de Madame Blavatsky. La Logia Independiente de Teósofos de Brasil, que es reciente, sigue las enseñanzas de Madame Blavatsky. Isis Foundation de La Haya, Países Bajos, también es reciente, sigue las enseñanzas de Madame Blavatsky y Charles Leadbeater. Y también existen varios grupos independientes, por ejemplo, en Alemania y Rusia.
Eh, los presidentes de la Sociedad Teosófica de la India, de Adyar, es como si fuesen una gran familia. Miren ustedes, el primer presidente, Henry Steele Olcott, bueno, llegó, pero no formó llegó a formar la familia, ¿no? Pero no estaba tan involucrado con la familia como los demás. Annie Besant, sí, el segundo presidente. El tercer presidente, George Arundel, era alumno y protegido de Annie Besant. Entonces continuó con las ideas y la tradición de Annie Besant, por ende de Leadbeater. Jinara Hadassah era alumno y protegido de Leadbeater. Sri Ram fue secretario privado de Annie Besant. John Coates era obispo perteneciente a la Iglesia Católica Liberal, fundada por Leadbeater. Radha Burner era hija de Sri Ram. O sea, era un grupo familiar en realidad con las enseñanzas de Leadbeater y Annie Besant. Desde 2014 está Tim Boyd, que llegó de Estados Unidos, ya no está dentro del seno de esta familia. A ver, veamos qué cambios opera. A propósito de la Iglesia Católica Liberal, podemos decir que existe principalmente en Estados Unidos, Inglaterra, Australia, Sudamérica y el Caribe. Es en realidad una iglesia con más obispos que sacerdotes y más sacerdotes que fieles. En algunos países subsiste, aunque con muy baja concurrencia. Cuenta con una capilla en los terrenos de la sede internacional de Adyar y en varias sedes nacionales. De hecho, quien mantiene viva actualmente a esta secta cristiana es la Sociedad Teosófica Adyar. Sus sacerdotes y obispos han sido desde los años 20 del siglo XX un elemento de control de la sección esotérica y a través de esta de la sociedad Adyar. Se dice que en el siglo XIII, un poderoso personaje de la fraternidad blanca, a la sazón residente en el Tíbet, ordenó que en el tercer cuarto de cada siglo se hiciera un esfuerzo para iluminar a Europa. Desde entonces la fraternidad ha ido emitiendo un nuevo rayo de luz hacia fines de cada siglo. Estos esfuerzos están puntualizados por Fritz Kunz, que es seguidor de Leadbeater, en el siguiente cuadro sinóptico. Miren, habría comenzado en 1275, ponen la índole del progreso, Roger Bacon y surgimiento de la cultura mental. El adelanto logrado es el renacimiento en Europa, la democratización de la cultura, dice. En 1375, Christian Rosenkrantz y la difusión de la cultura. En 1475, propagación de la imprenta y fijación del conocimiento. Con el adelanto, democratización del conocimiento y la reforma. O sea, la reforma se refiere a Martín Lutero, que inició la iglesia protestante, ¿no? Se separó de la iglesia de Roma e inició la iglesia protestante. Según este autor, seguidor de Leadbeater, esto habría sido impulsado por los maestros. Pero la reforma como tal fue un baño de sangre en Alemania. O sea, se agarraron entre católicos y protestantes en un verdadero baño de sangre. En 1575, Francis Bacon y la ciencia propagaron el idioma inglés. 1675 parece que no hicieron nada. En 1775, dice libertad política, desgraciadamente lograda por medios revolucionarios. O sea, en 1776 declaró su independencia Estados Unidos y en 1789 se inició la Revolución Francesa, que fue un baño de sangre mayor todavía. ¿Será realmente que los maestros participaron? Claro, ha sido un cambio en el destino de la humanidad, la Revolución Francesa, pero habría que pensar, ¿no? Recordemos que Alice Bailey dijo que inclusive la bomba atómica era un gran acontecimiento espiritual. Para 1875, miren, habrían participado los maestros en la creación de la Sociedad Teosófica, la Sociedad de Investigaciones Psíquicas, la Iglesia Católica Liberal, la comasonería. Es la democratización del ocultismo y la evolución espiritual. Tenemos entendido que sí participaron en la creación de la Sociedad Teosófica en forma directa, pero la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres, que atacó a la señora Blavatsky, dudo mucho que haya sido creada por los maestros. Y ahora, según los seguidores de Leadbeater, la Iglesia Católica Liberal es un esfuerzo de los maestros. Para 1975 habría una difusión amplia del esoterismo que traería una gran evolución espiritual. El futuro de la sociedad teosófica, según la señora Blavatsky, en la clave de la teosofía, dice así:
Su porvenir dependerá casi enteramente del grado de generosidad, celo, lealtad y por último, pero no por eso lo menos importante, de la suma de conocimientos y sabiduría que posean aquellos miembros en quienes recaiga el deber de continuar la obra y dirigir la sociedad después de la muerte de los fundadores. Yo he hecho esta charla simplemente con el objetivo de compartir con ustedes algunas cosas que no son secretas, o sea, esto es desde la época de Boris Cyrkov, desde 1920, para meditarlas, ¿no? Ahora, como todos hemos dicho, es con un espíritu de fraternidad que se tiene que aceptar diferencias entre algunos conceptos y otros conceptos. Finalizo esta charla con un homenaje a la señora Blavatsky. La señora Blavatsky es un personaje único en la historia de la humanidad. Viajó por todo el mundo. Escribía en ruso, inglés, francés, italiano, alemán. Su obra literaria constituye en su totalidad uno de los productos más asombrosos de la mente humana. Sus detractores dicen que harían falta varias vidas para leer todos los libros que cita en sus obras. Considerando su erudición inigualable, su naturaleza profética y su profundidad espiritual, debe ser clasificada como uno de los fenómenos inexplicables de todas las épocas. Y toda nuestra gratitud a la señora Blavatsky. Muchas gracias, queridos hermanos.